Salomón es pastor valdense, nacido y criado en Uruguay. Casado con 2 hijos ya adultos, es doctor en teología por el ICEDET y también con estudios en la Facultad Protestante de Teología de Tubinga, Alemania. Ha publicado libros de estudios bíblicos y también artículos. Es docente en la Red Ecuménica de Educación Teológica, REED. En la charla abierta 48 en diálogo de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, el pastor Álvaro Michelín Salomón hablará del movimiento valdense, un protestantismo que viene desde antes de la Reforma del siglo XVI. Surgimiento, bases bíblicas, adhesión a la Reforma y presencia en Uruguay y Argentina. Muy bienvenidos a nuestra nueva TJC2, un ministerio que ya algunos de ustedes conocen, pero para los que no lo conozcan, ¿de qué se trata este ministerio TJC2? Bueno, comenzando, TJC2 es la abreviación de la sigla en inglés Toward Jerusalem Council II, en castellano, hacia el Concilio de Jerusalén II, que vamos a explicar de qué se trata esto. Bueno, tenemos que irnos un poco a la historia y ver de que hubo un primer concilio en Jerusalén, allí en el libro de los Hechos, está registrado, capítulo 15. Bueno, el cristianismo nació en un marco de judaísmo. Por empezar, Jesús era judío, los discípulos eran judíos y toda la iglesia primitiva era judía. En ese marco fue creciendo y bueno, en un momento se comenzó a expandir al mundo gentil, no judío. Esto provocó una pequeña crisis en la iglesia porque hasta ese momento el cristianismo estaba dentro, enmarcado en el contexto hebraico. Bueno, como tenemos registrado en el libro de los Hechos, los apóstoles y los discípulos decidieron que el evangelio tenía que ir a los gentiles sin que los gentiles se hagan judíos. O sea, podía ser un evangelio abierto a todas las naciones sin que tengan que hacerse judíos. Por lo tanto, el evangelio sufrió una gran expansión a partir de ese momento. Todo el imperio romano empezó a conocer la verdad de Jesucristo y llegamos al año 300, donde allí el emperador Constantino declara el cristianismo como religión oficial del imperio. Esto trajo muchas consecuencias, pero una de ellas fue que Constantino y el liderazgo de aquel tiempo decidió que ya la iglesia no tenía nada que ver con los judíos. Los judíos era el pueblo antiguo de Dios, ahora estaba el pueblo gentil y por lo tanto teníamos que distanciarnos de nuestras raíces judías, cosa que es incomprensible porque media Biblia nuestra es el Antiguo Testamento, pero así fue. Y eso produjo una gran brecha entre la cristiandad y el judaísmo. Además, en Jerusalén fue destruida Jerusalén en el año 70, por lo tanto ya no hubo un centro tampoco espiritual para los judíos, ni para los judíos mesiánicos, que eran los que creían en Jesús. Y esto, durante siglos, hubo una gran brecha entre el cristianismo y el judaísmo, e incluso hasta una persecución, tanto en las cruzadas como en la Inquisición, como los pogroms en Europa del Este, hubo una deliberada persecución hacia los judíos, matanzas de todo tipo, cosas que realmente son muy tristes y lamentables. Obviamente, en este ambiente, ningún judío iba a convertirse al cristianismo, porque los cristianos no eran amigos de los judíos, y tampoco si un judío quería hacerse cristiano, tenía que negar toda su identidad judía y era expulsado directamente de la comunidad hebrea. Así que esto hizo muy difícil que un judío se convirtiera a Jesús. Y esto fue más o menos durante 20 siglos, muy pocos judíos se hicieron cristianos. Pero digamos que Dios no se olvidó de los judíos y en el siglo XX empezó a haber algunos judíos que aceptaban a Yeshua, como ellos le llaman, y a partir de 1960 más o menos empezaron a formarse comunidades que se llamaron de judíos mesiánicos. No se llamaban cristianos porque
el sinónimo cristiano no tenía muy buena prensa en el ambiente judío por todas las persecuciones, y entonces se formaron estas comunidades de judíos mesiánicos que creían en Jesús, creían en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se formaron estas comunidades en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y en Latinoamérica. Bueno, y ahí saltamos al año 1995, el rabino Marty Waldman, un rabino mesiánico de los Estados Unidos, orando a Dios, recibió una visión de Dios de que así como había habido un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tenía que haber un segundo concilio donde las iglesias cristianas gentiles abrieran el evangelio a los judíos, que dijeran que los judíos podían ser judíos y seguidores de Jesús sin negar su identidad. O sea, y además reconocer a los judíos como nuestros hermanos mayores, cosa que está registrado en el capítulo 11 de la carta de Romanos de San Pablo, donde habla que está el tronco antiguo, que es la casa de Israel, y las ramas injertadas, que es el pueblo gentil. El tronco antiguo con las ramas injertadas conformarán el árbol de la casa de Dios. Así que creemos que estamos en ese momento. Marty Waldman compartió esta visión con otros rabinos mesiánicos del mundo, estuvieron todos de acuerdo que esto era de Dios, invitaron a líderes gentiles de distintas iglesias cristianas, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica, la iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia pentecostal. Distintos líderes formaron una comisión donde había estos 7 líderes gentiles y 7 líderes judíos mesiánicos. Conformaron lo que se llama TJC2, hacia el Concilio de Jerusalén II. A mí me convocaron hace unos años atrás para dar a conocer esta visión en el Cono Sur y también un poquito más en Sudamérica ahora. Y entonces, bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos un equipo, nos juntamos a hacer oración los días jueves y también hemos dado algunas conferencias y charlas, tanto presencial como por Zoom. Tuvimos una conferencia internacional el año pasado. Esto entonces comenzó a difundirse en distintos continentes, principalmente con grupos de oración, con grupos de charlas, y así hubo distintas conferencias en distintas partes del mundo. Gracias, Pastor Agustín. Bueno, nuestro orador hoy es el Pastor Álvaro Michelín Salomón, de la Iglesia Valdense. Voy a hacer una referencia a toda su biodata, que es bastante nutrida. El Pastor Álvaro Michelín Salomón es pastor de una iglesia evangélica reformada de Buenos Aires, que es una congregación protestante unida, afiliada al Sínodo Valdense Rioplatense. Álvaro es un pastor valdense, nacido y criado en Uruguay, casado con Vilma Rommel, pastora luterana, con quien tiene 2 hijos adultos. El pastor Álvaro es doctor en teología por el ICEDET en Buenos Aires y ha realizado estudios en la Facultad Protestante de Teología en Alemania, Tubinga, Alemania. Con la colaboración de su esposa, en la redacción de unos cuantos capítulos, ha publicado 3 libros de estudios bíblicos para pastores y líderes congregacionales, editados por Editorial La Aurora en 2020. También ha sido docente de teología práctica en el ICEDET y actualmente lo es en la Red Ecuménica de Educación Teológica, REED, y ha escrito artículos de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Y es un pastor en actividad de la Iglesia Valdense. Antes de ir al pastor Álvaro, me gustaría hacer una introducción cómo llegamos hasta acá con la Iglesia Valdense. Hace muchos años, y voy a ser lo más escueta posible, hace muchos años, hace unos 20 años, fui a Uruguay un año después de recibir a Jesús, y en Colonia, Uruguay, paseando, yo buscaba una iglesia, buscaba iglesias para congregarme con toda la emoción de la conversión, ¿no? Del primer amor, como le dicen. Y llegué hasta una iglesia y me dijeron, ¿por qué no vas a Colonia Valdense? Que ahí te vas a encontrar con algo especial. Y yo voy a Colonia Valdense con una amiga, y cuando llego a Colonia Valdense, lo que vi fue una mini ciudad o un pueblo grande,
con una paz que había en el aire y unos jardines y unas casas amorosamente cuidadas. Y dije, acá hay algo especial. Y cuando fuimos al campo dije, acá hay algo especial en este lugar. Y yo no sabía que era Colonia Valdense. Años después conocí a una hermana en la iglesia anglicana que me lleva a conocer Colonia Valdense. Ahí me encuentro con las hermanas Prochet, con Otilia y las dos hermanas Prochet, y con Gaby, su sobrina, que están acá en el Zoom presentes. Y ahí empezó una amistad a partir de 2006 con las hermanas valdenses. Y empecé a conocer la historia de esta comunidad. Todos los años aprendí algo nuevo. Y así fue que en 2015, desde el 2006-2015, pasaron unos cuantos años, yo todos los años fui a veranear a las playas de Colonia Valdense. En 2015 la invité a Julieta, que está presente acá, y ya recién empezaba a caminar este camino, y tuvimos una hermosa experiencia que después vamos a compartir, que tiene que ver con todo esto que es el amor ágape en el cuerpo de Cristo. Así que les dejo con las ganas de escuchar al final brevemente ese testimonio. Y ahora sí, Pastor Agustín, yo te pido que vos presentes al Pastor Álvaro, y yo cierro acá mi participación. Bueno, como dijo María, el Pastor Álvaro ejerce ya su ministerio hace años, y entonces queremos realmente escuchar al Pastor Álvaro en este momento, y le damos la bienvenida a nuestro encuentro, y ya usted puede comenzar su disertación. ¿Bien? Muy buenas noches, de corazón, muchísimas gracias, Pastor Agustín y María, por la organización de este evento y bueno, por esta invitación. Espero que lo que podamos compartir sea de interés para todos ustedes. Hablar de la historia valdense es un tema larguísimo, así que voy a tratar de concentrar lo más posible y no entrar en demasiados detalles. Después, si tiene interés, habrá alguna posibilidad para responder a algunas preguntas en la medida de mis conocimientos, porque bueno, la vasta historia excede por ahí a todo lo que uno pueda conocer con mucho detalle, pero bueno, algo podremos compartir de historia, surgimiento del movimiento valdense y de un poco de actualidad, especialmente en el Río de la Plata. Si les parece, podemos proyectar un video con algunas imágenes y algunos datos históricos, y vamos conversando sobre eso. ¿Comparto yo pantalla, María? Sí, adelante, Pastor. A ver, si me ubico. A ver, es que con Bien, esto está empezado, tengo que volver al final. Bien, de la ayuda a ver, de algunas imágenes, a ver, ¿qué hacemos acá para ampliar como se ve así, pero ahí se ve pantalla pequeña. Sí, a la izquierda del iconito donde tenés más y menos, tenés una pantalla completa, haces clic ahí. F5 también, ¿no es? Puede ser, no sé. Ahí está. Perfecto. Bien. El movimiento valdense debe su nombre a un cristiano laico de la ciudad de Lyon, en Francia, de nombre justamente Baldo, o en francés Baudés, se escribe Baudet, y latinizado era Valdesius. En castellano y en italiano quedó el nombre Baldo. De ahí viene el apodo primeramente peyorativo de los seguidores y seguidoras de este hombre Baldo, valdense. Ese es el único monumento en el mundo que hay dedicado a la memoria de Baldo. Ahí está con otros pre-reformadores, o sea, reformadores anteriores a la reforma del siglo XVI, en la ciudad alemana de Worms. Ahí con una Biblia. Bueno, el surgimiento de este movimiento estamos hablando de finales del siglo XII
¿sí? En plena Edad Media, o sea, 3 siglos y medio antes de la reforma de Lutero. Estamos hablando de Francia, ciudad de Lyon, en un ambiente muy católico. Bueno, Baldo era un cristiano católico, era un comerciante, probablemente vendedor de telas, aunque no hay demasiados detalles sobre su vida. Algunas cuestiones se saben, otras entran un poco en las conjeturas. Y era un hombre casado, tenía 2 hijas pequeñas, tuvo una experiencia de conversión importante. Hay varias versiones sobre ello. Después, si les interesa, podemos entrar en las versiones sobre la conversión espiritual de Baldo. Lo cierto es que tiene un llamamiento especial de parte de Dios para cambiar de vida drásticamente. Era un hombre bastante rico, poderoso, amigo con su esposa, amigo del obispo de Guillard de la ciudad de Lyon. O sea, tenía influencias, tenía su buen pasar económico. Por lo visto había podido amasar una fortuna considerable para lo que podía hacer la época. Y en un determinado momento tiene una conversión y decide que esa conversión espiritual, no cambiar de religión, sino dentro del cristianismo, de su cristianismo, una parte, digamos así, espiritual, pero también otra parte social, decide vender los bienes, lamentablemente deja a su familia, manda a las hijas a un convento a criarse y deja la mayor parte de las propiedades a su esposa y, bueno, para la crianza de las hijas también en un convento. Y decide instalar una olla popular en la ciudad de Lyon desde justamente el día de Pentecostés, y eso dura por un par de meses porque siente que había sido algo así como un saqueo, una reedición de saqueo a enriquecerse a costa de mucha gente. Entonces decide, como prestamista que era, decide devolver los bienes que había obtenido y fundar una olla popular que dura un par de meses. Decide en lo espiritual y teológico hacer traducir buena parte de la Biblia al francés, el idioma del pueblo, cosa que no estaba, no existía Biblia en francés, y para eso, bueno, habla con un lingüista y con un sacerdote y un especialista en lengua antigua, pero especialmente el latín. Hace traducir buena parte de la Biblia del latín al francés, a la lengua del pueblo. Estamos hablando mucho antes de la imprenta de Gutenberg, o sea, y un copista escribe entonces manualmente, no había imprenta todavía, escribe la traducción al francés de los evangelios, los salmos, varios textos proféticos, bueno, buena parte de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se piensa que prácticamente la gran mayoría de los libros. O sea, es de lo que se conoce la primera Biblia en francés, llamada la Biblia de Baldo, aunque él no la tradujo, pero él sintió que debía predicar el Evangelio siendo laico, debía predicar el Evangelio porque el pueblo necesitaba conocer el Evangelio de primera mano. Las misas eran en latín, si había predicación, la predicación era en latín, no todo el mundo entendía latín y así. Así que bueno, un movimiento, estamos hablando de 1173 o 1174, o sea, finales del siglo XII de nuestra era, en Europa, Francia. Seguimos. Hay una visita al Papa. Se supone que él fue en esa delegación de 2 o 3 personas en 1179, por ahí. Él viajó a Roma y para pedir autorización al Papa para predicar. Y él le mandó decir que, bueno, el permiso lo tenía que conceder el obispo de Lyon, su obispo, el obispo de la ciudad de Lyon. Pero en principio el Papa no se opuso. No se opuso. Pero bueno,
el obispo de Lyon era la autoridad directa sobre la ciudad de Lyon donde vivía Baldo. El movimiento valdense, bueno, la historia es compleja, llena de persecuciones. Los siglos XIII y XIV están cargados de persecuciones para el movimiento valdense, el movimiento de Baldo. Ellos se llamaban a sí mismos los pobres de Lyon o los pobres en espíritu. Finalmente, el obispo expulsa a los valdenses de la ciudad de Lyon en 1181, o sea, pocos años después del surgimiento del movimiento, donde Baldo y su gente aceptaban a las mujeres como predicadoras. Está interesante no es un detalle menor. Aceptaban a las mujeres como mensajeras del evangelio, predicadoras. Y la conversión espiritual y social que él tomó, que él asumió, de hacerse pobre, bueno, eso era como una condición también para quienes se sumaban al movimiento. Hay gente que tenía buena posición económica, bueno, tenía que cambiar de vida drásticamente. O sea, vivir en la pobreza y predicar el evangelio con libertad. Pobreza, libertad y predicación del evangelio, postulados de Baldo y su movimiento. Y la predicación de las mujeres por lo menos en los primeros años o primeras décadas del movimiento. Son expulsados de Lyon por el obispo, y en 1184, o sea, unos 10 años después de la conversión de Baldo, o del llamamiento de Baldo, como queramos decir, 1184, los valdenses son condenados oficialmente como herejes por el Concilio de Verona, y, bueno, y así, ahí empieza la era de las persecuciones que va a abarcar la mayor parte de la historia valdense hasta mediados del siglo XIX incluido. Mayor parte de la historia de persecución. Entonces son declarados un movimiento cristiano herético, o sea, un cristianismo alternativo, pero no oficial, y a partir de ese año el concilio, un concilio católico, digamos, condena al movimiento valdense. Pero se van sumando laicos e inclusive sacerdotes católicos, se van sumando al movimiento, y a pesar de ello, de la clandestinidad, el movimiento de Baldo, los pobres de Lyon o pobres en el espíritu, despectivamente valdenses, así llamados, se esparce por buena parte de Europa. Ahí ven, eso es Europa Central, tenemos norte de Italia, sur de Francia, Alemania y Bohemia y demás. O sea, se expanden por grupos clandestinos, pequeños grupos, que son visitados por los llamados barbas, eran los predicadores itinerantes, que iban normalmente de dos en dos. Un barba era un predicador ya formado, que se aprendía buena parte de la Biblia de memoria, o sea, todavía antes de la imprenta Gutenberg, se aprendía buena parte de la Biblia de memoria para predicar así con mucha libertad y facilidad, e iba acompañado de un joven, de un aspirante a predicador menor para el aprendizaje, ¿no? O sea, estos barbas, estos predicadores itinerantes, se esperaba que fueran célibes, que fueran solteros, porque si no era muy complicado dejar a familia e irse por varios meses fuera de la casa. Y eso fue una característica de la misiología valdense de la Edad Media, la predicación itinerante. No consta en los documentos que hubiera barbas mujeres, que hubiera predicadoras itinerantes mujeres, pero sí consta que mujeres por ahí podían servir en distintos lugares, por ejemplo en Austria, como enfermeras, como diaconisas, o sea que tenían una participación, un protagonismo, digamos, importante. Y bueno, de vuelta, el movimiento era clandestino, entonces no se podían construir templos, capillas. Entonces el boca en boca era
la evangelización más acostumbrada, inclusive de las mujeres, cuando se reunían a la orilla de un río, de un lago, a lavar la ropa, ellas también podían compartir con sus compañeras, sus vecinas, cuál era su fe, su práctica. En una forma de ser iglesia, obviamente clandestina, muy, muy horizontal, nada jerárquica. Waldo nunca fue considerado un santo, fue considerado el fundador del movimiento, pero no una persona intermediaria entre Dios y nosotros, o intercesora de manera especial. Entonces hubo una forma de ser lo más horizontal posible. Bueno, esto estamos hablando, ese mapa así, antes de la Reforma del siglo XVI. Pues son grupos pequeños, clandestinos, grupos cristianos clandestinos que se esparcieron por muchos países de Europa, especialmente Europa Central. Ahí, lamentablemente, bueno, la hoguera para cristianos valdenses, así que eran confesos defensores de su fe, de su cristianismo, diferente del cristianismo oficial católico. Bueno, a muchos les pasó esto, la hoguera. Lamentablemente la persecución. Muchos, obviamente no tan valientes, decían, bueno, me arrepiento de ser valdense y salvo el pellejo, salvo mi vida, pero era un arrepentimiento seguramente más formal, externo, para salvar la vida, pero no interior. Esto es lo que podemos suponer en muchos casos, ¿no? Para quienes no eran tan valientes como para perder la vida por su fe. Es una reconstrucción en los valles valdense Piamonte. Los valles valdense Piamonte son una región, en el noroeste de Italia, la región del Piamonte precisamente, es el Piamonte protestante, el Piamonte valdense, en las alturas de los Alpes, del noroeste de Italia. Es una reconstrucción de la Casa de los Barbas, que era la escuela de los Barbas, es decir, donde estudiaban la Biblia y aprendían de memoria muchos pasajes de la Biblia para después salir a predicar el Evangelio y caminar decenas y cientos de kilómetros para llevar el Evangelio y tratar de mantener en la fe a los grupos que se habían formado. Es una reconstrucción de la escuela de los Barbas, de la Facultad de Teología de la Edad Media de los valdenses. Ahí tenemos un mapa de algunos de los valles valdenses, Valle de Susa, Pragelato, toman el nombre seguramente de los arroyos de los Alpes. Pinerolo es una ciudad importante, y bueno, Val Lucerna, Val San Martín, varios valles que tienen que ver con lo que es todavía hoy la parte histórica y geográfica de los valles, de los valles valdenses, la iglesia valdense. En una de esas poblaciones que se llama Torre Pellice, podemos decir que está el centro, ahí está el centro histórico y cultural, y donde se reúne el sínodo cada año todavía, el sínodo valdense de Italia, que desde hace mucho se celebra junto con la iglesia metodista, se da ahí en Torre Pellice. Estoy señalando Torre Pellice, esa es la capital, podemos decir así, de los valdenses en Italia. Mi abuelo paterno nació en un pueblo vecino que se llama Vilar Pellice. De ahí viene mi abuelo paterno, Michelin Salomón. Y por parte de mi madre, de otro valle del otro lado de la montaña, en una población que se llama Prali, por ahí está Prali. De ahí vienen mis familias maternas, digamos. Bueno, Calvino, el movimiento reformado calvinista del siglo XVI también tiene que ver con el movimiento valdense, porque estamos llegando al siglo XVI con el confinamiento de los valdenses en los valles valdenses Piamonte. Hubo mucha persecución, mucha muerte, mucha sangre derramada. No se habían, hasta el siglo XVI, no se habían podido construir templos valdenses, sino seguía siendo un movimiento clandestino. Pero bueno,
viene a la historia europea y del mundo, viene un Martín Lutero, viene un Juan Calvino, viene Ulrico Zwinglio, reformadores del cristianismo europeo, del cristianismo occidental, y bueno, Juan Calvino va a ser una figura importante para el movimiento valdense también, porque, a ver si tengo algo por acá, por ejemplo, sí, en 1532, el movimiento valdense decide en un sínodo, un paraje rural llamado Sanforán, cerquita de Torrepélice. En 1532 el sínodo valdense Sanforán decide adherir a la reforma protestante de Suiza y de Estrasburgo, donde especialmente había habido contactos con reformadores de Suiza, especialmente Guillermo Farel, que estaban en Ginebra, y a Ginebra va a llegar un poquito más tarde, en 1534, va a llegar Juan Calvino, quien va a ser el gran teólogo de la ciudad de Ginebra y el gran reformador de la ciudad, y de ahí que se va a extender por su influencia por Suiza y por muchos otros países de Europa. Cuando el movimiento valdense decide adherir a la reforma, todavía Calvino no estaba en Ginebra, pero un par de años después sí. Entonces, esto le da al movimiento valdense mayor seguridad institucional, digamos, un peso teológico importante. Calvino va a fundar una facultad de teología en Ginebra, y posteriormente muchos estudiantes de teología valdenses van a ir a estudiar, se van a formar en Ginebra, en la facultad de teología fundada por Calvino, y el francés va a pasar a ser entonces el idioma por excelencia de la iglesia valdense, especialmente en los valles valdenses y Piamonte, porque muchos pastores se van a ir a formar a Ginebra. Entonces, siglo XVI, la adhesión a la reforma, de ahí se va a recibir mucho apoyo internacional, aunque me lo pasé por alto, pero no se puede mencionar todo. Antes de la reforma del siglo XVI hubo contactos muy estrechos entre valdenses y los hermanos moravos, el movimiento de Juan Hus, el movimiento husita, hubo contactos estrechos y colaboración mutua entre valdenses y los moravos. La iglesia de los hermanos moravos todavía existe en algunos países en Europa, y entiendo que en Nicaragua también, los hermanos moravos. Es una iglesia evangélica también de la pre-reformada, digamos así. Hubo muchos contactos, especialmente en Europa Central, entre valdenses y los seguidores de Juan Hus. Pero bueno, ahora es otra cosa, porque con el apoyo, el reconocimiento internacional de la reforma, obviamente Lutero en Alemania, pero aquí Calvino en Estrasburgo y en Suiza, con Zwinglio también en Suiza, va a haber mucho apoyo internacional al movimiento valdense. Entonces se cuenta, digamos, para la historiografía valdense, que en 1532 marca un antes y un después en la historia valdense. A partir de 1532, los valdenses entonces reciben un apoyo más formal, decidido, de los protestantes de Suiza y de Estrasburgo. Va a haber, bueno, una formación importante en la teología, la forma de estudiar la Biblia, y la teología, la formación teológica y demás, y una clarificación un poco de los ministerios también, y de los sacramentos. Se va a establecer con mayor institucionalidad las congregaciones locales, con asambleas de iglesia local, y el ministerio del pastor, ancianos y diáconos. Los ministerios del pastor, de los ancianos y los diáconos, y bueno, profesores de teología en el caso de Ginebra sería, ¿no? Los teólogos. Pero bueno, una mayor institucionalidad y apoyo internacional al mismo tiempo. Y van a venir con eso también las reglamentaciones
de la vida eclesial y la formación de los primeros templos a partir de 1555. Recién en 1555 se empiezan a construir los primeros templos en los valles valdenses. O sea que pasan casi 4 siglos, quiero decir, casi 4 siglos sin templo. Este cristianismo alternativo, herético, no oficial. Pero ahora es un poco otra la historia y entonces comienza una nueva etapa. Me faltó decir, porque estoy resumiendo mucho, para Baldo, vuelvo al surgimiento del movimiento valdense, él quería justamente reconstituir un cristianismo más sencillo, más humilde, más a la manera de Jesús. Más a la manera de Jesús y de las comunidades de los discípulos y de las primeras comunidades cristianas. Ser un cristianismo mucho más sencillo, no jerárquico, y donde más en la pobreza, bueno, eso lo dije, y más en sentido comunitario. Para él, esta alianza entre Estado e Iglesia que había en su tiempo, entre la Iglesia oficial y los estados de cada país, esa alianza Iglesia-Estado no correspondía, era una farsa, y bueno, puedo después, si quieren ir un poco más en detalle, pero él criticó mucho eso. Entonces le parecía a Baldo que para ser Iglesia de Cristo hay que ser iglesia más libre, sin estar atada a los poderes mundanos, a los poderes del Estado. Y bueno, pero ahora, volviendo al siglo XVI, esta cuestión un poco queda en discusión. No fue fácil la adhesión a la reforma, porque ese sínodo de Jean-Forán que yo mencionaba fue bastante dividido. No todos estaban de acuerdo. Era un sínodo con, obviamente, pastores, pero jefes de familia y como unas 600 personas se reunieron. Y muchos no estaban de acuerdo con adherir a la reforma. Otros sí, finalmente se decidió que sí. Pero claro, los movimientos de reforma, muchos de los movimientos de reforma del siglo XVI tuvieron apoyo político. Lutero en Alemania tuvo apoyo de muchos príncipes y el movimiento protestante en Suiza va a tener apoyo político de los cantones que adhieren a la reforma. Entonces va a haber un ensamblaje así entre política y religión, también del ala protestante en Europa. Entonces esto seguramente a muchos valdenses no les resultaba simpático, les parecía contrario a los principios de la historia valdense. Pero bueno, finalmente se integra el movimiento valdense a la reforma, especialmente por los contactos con la ciudad de Ginebra, que cantón francés, no muy lejos de los valles valdenses y Piamonte. Y de ahí el evangelio se empieza, el movimiento valdense ya para entonces tenía presencia en otras partes de Italia y en otros países, pero bueno, vienen persecuciones de todos lados. Esto es muy difícil poder resumirlo, pero les mostraba esta Biblia en francés. Esa es la primera Biblia en francés impresa, ¿no? Por imprenta, valga la redundancia, que pagan los valdenses, y la traducción pertenece a un primo de Calvino llamado Robert alias Olivetan. Olivetan es más conocido, un primo de Calvino que hizo la traducción de la Biblia al francés, y el pago de la edición estuvo a cargo de los valdenses. Bien. Enrique Arnaud fue un pastor importante del tiempo del exilio de los valdenses en Suiza. Persecución va, persecución viene. Estamos hablando de fines del siglo XVII.
Enrique Arnaud y un laico llamado Josué Janabel fueron líderes de la resistencia contra las tropas oficiales de ejércitos de Saboya que invaden, que matan, bueno, y ahí lo que era siglos atrás una marca del valdismo con el pacifismo, aquí ahora empiezan a tomar las armas para defenderse como pueden, y Enrique Arnaud es uno de los referentes importantes, Josué Janabel es otro, pero bueno, finalmente hay muchas matanzas, muertes, ya para entonces, para 1630, un siglo antes de esto, siglo y medio antes, la peste había diezmado una gran parte de la población de Europa y los valdenses no se escaparon de eso. Murieron miles y miles de valdenses con la peste y la mayoría de los pastores también. Pero bueno, hubo que comenzar de vuelta. Y ahora a fines del siglo XVII, por persecuciones y especialmente del ejército Saboya y la Iglesia Católica aliada con los ejércitos ducales, ejércitos de los poderes políticos, se produce un exilio importante en Suiza y 3 años después el retorno de los que pueden para habitar de vuelta los valles valdense y Piamonte. Pero con ese exilio en Suiza también muchos van a Alemania y quedan establecidos, se forman colonias valdenses en Alemania, y ahí van a quedar con la historia, van a quedar congregaciones valdenses en Alemania por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Es una vista de una de las localidades de los valles valdenses, veo bien de Lucerna San Giovanni, pegado a Torre Pellice. Y aquí estamos llegando a mediados del siglo XIX, 1848, el edicto del rey Carlo Alberto de Saboya, o duque de Saboya, que declara la libertad civil de los valdenses en su territorio. Hasta entonces no eran ciudadanos, prácticamente no podían salir de los valles, no podían comerciar fuera de los valles, no podían ir a estudiar fuera de los valles. Los que iban a estudiar fuera de los valles eran quienes querían ser pastores y iban a Ginebra, a Suiza, pero si no, no eran ciudadanos de primera categoría. Recién en ese año 1848 los valdenses son admitidos como ciudadanos en el ducado de Saboya por este edicto del rey, duque Carlo Alberto, y poquito tiempo después también los judíos son admitidos como ciudadanos en este mismo territorio. Se llama la emancipación civil de los valdenses. Eso fue el 17 de febrero de 1848, de ahí el nombre del parque 17 de febrero, en Colonia Valdense, Uruguay, el parque de campamentos. Ya la casa valdense en Torre Pellice, la casa sinodal donde se realizan todos los sínodos, todavía hoy, una vez al año cada sínodo se reúnen ahí. Esa es la sala sinodal interior. Eso es Agape, un centro de retiros, de campamentos, que fue encarado de manera protagónica por un pastor valdense llamado Tulio Binay. Estamos hablando de la posguerra, 1948 en adelante, como señal de reconciliación justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Este pastor, un activista diaconal impresionante, tuvo esa visión de formar en los valles valdenses, esto es Prali, altura de Prali, de donde yo decía que vienen mis antepasados, Rostán, y formó, con ayuda obviamente de gente que lo seguía, en 1948, centro de retiros, de encuentros, de campamentos, Agape, se llama, no solamente para uso de la Iglesia valdense, sino para uso ecuménico e internacional. Y todavía hoy es un centro de referencia para muchos encuentros internacionales y ecuménicos. Otro de los templos en los valles creo que es Vilar Pellice, donde vienen mis antepasados Michelín Salomón. Bueno, comunidades valdenses en Alemania, todavía existen esas comunidades valdenses en Alemania, pero
a fines del siglo XIX y principios del XX fueron incorporadas en la Iglesia Protestante Unida de Alemania. O sea que varias de ellas tienen museos valdenses, historia valdense, pero están incorporadas en la Iglesia Evangélica Unida en Alemania. Hay unas cuantas. Eso es la parte central de Alemania. Acá más la parte de centro-sur, y curiosamente, disculpen por las referencias familiares, curiosamente, ahí, bueno, acá estamos, no es que en todos esos lugares hay asentamientos valdenses, pero en varios de ellos, por ejemplo, con nombres que recuerdan los valles, Klein Villars, por ejemplo, es una colonia valdense. En Schönenberg hay un importante museo valdense, y en este pueblo se llama Neuenburg, una pequeña ciudad sobre el río Enz. Ahí nació mi suegro. Él no era valdense, era evangélico, protestante, pero ahí nació mi suegro. Y en Pforzheim vivió una hermana de mi suegro, una tía, madrina de mi esposa. Vivió muchos años ahí y falleció ahí. Y nosotros, bueno, esta es otra de las localidades. Waldorf, justamente, una colonia valdense también en Alemania, en la región de Hessen. Este es el escudo valdense, digamos, antiguo, que hoy está más o menos un poquito modificado, pero en esencia es con una inscripción latín, Lux lucet in tenebris, la luz brilla en las tinieblas, que pertenece a Juan 1:5. Juan 1:5. El escudo valdense, con la vela simboliza a Cristo y las 7 estrellas simbolizan el cristianismo universal, con las 7 iglesias del Apocalipsis, un poco el símbolo del cristianismo universal. Bueno, pues datos cronológicos, pero no quiero aburrirlos, no sé, ahí, si quieren, algunas cuestiones de cronología, algo estuvimos mencionando. Inquisición, bueno, las cruzadas, ustedes seguramente oyeron hablar de las cruzadas, de la Inquisición, o sea, los valdenses como heréticos, considerados así por el cristianismo oficial, fueron víctimas de las cruzadas. Siglo XVI, Lutero en Alemania, Calvino en Estrasburgo y en Suiza, y lo que les decía de la adhesión a la Reforma protestante en 1522, en la Biblia en francés, construcción de los primeros templos, y bueno, el protestantismo en Francia, también de las guerras de religión en Francia entre protestantes y católicos, terrible historia. 1655 casi se exterminan prácticamente en algunas poblaciones los valdenses del sur especialmente el sur de Italia, pero también en el sur de Francia había varias comunidades valdenses y en la época también son muy perseguidas y hay masacres. Bueno, más datos históricos. El exilio, los valdenses en Alemania, parroquias valdenses de Francia, también anexadas a la iglesia reformada del protestantismo de entonces. Los protestantes franceses del siglo XVI fueron llamados hugonotes, y había ahí muchos contactos con los valdenses, porque había valdenses en el sur de Francia y así. Lo que les decía del edicto de emancipación civil. Y bueno, la llegada al Uruguay. En 1858 se funda la primera colonia valdense, departamento de Colón, y se constituye la Iglesia Colonia Valdense poquito más tarde. Y ahí empieza la historia valdense en Uruguay y Argentina, donde hay comunidades esparcidas por
el litoral del río Uruguay, del lado uruguayo, río Uruguay, río de la Plata, Montevideo y algunas comunidades en el océano, digamos, la parte oceánica cerca de Brasil, y del lado argentino, bueno, Buenos Aires, pero primeramente colonias agrícolas en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, La Pampa, provincia de Buenos Aires, y también un par de comunidades en Capital Federal. Y bueno, por ahí, no quise entrar en demasiado detalle, pero ustedes dirán si más o menos valió la pena esto y podemos seguir conversando en todo caso. Está perfecto esto, Pastor Álvaro. Si hay más imágenes que quieras compartir. Perdón, que no, que está perfecto lo que estás compartiendo. Hay tiempo todavía para que sigas compartiendo. Bien. Como vos quieras, si querés seguir compartiendo imágenes o seguir comentando. La historia en el Río de la Plata es una historia, como decía, de mediados del siglo XIX. Después de la emancipación civil, vamos a volver entonces a algunos datos históricos. Después de ahí, de la emancipación civil, 10 años después, más o menos, surge la primera colonia valdense en el Uruguay. Colonia Valdense, precisamente. Hubo algún asentamiento inicial en el departamento de Florida, pero bueno, hubo persecución de parte de la Iglesia Católica de la ciudad, y entonces debieron emigrar y por proyectos de colonización en el Uruguay se dieron tierras en el departamento de Colonia para asentamiento de población campesina. Eran campesinos en los valles valdenses en Piamonte, y bueno, vienen a trabajar la tierra en el Uruguay y también en la Argentina. Primero 3 familias que fueron un poco entusiasmadas por un pionero, Juan Pedro Planchón, que fue un aventurero que llegó a Montevideo y después escribió a su hermano, y así empezaron las primeras migraciones. Fueron varios movimientos migratorios que también tiene su historia, porque en Italia, en la iglesia valdense de Italia, no todos estaban de acuerdo con que familias emigraran, no solo fuera de los valles valdenses, emigraran a América. Muchos decían, pero tenemos Italia para conquistar para la causa evangélica. ¿Para qué vamos a cambiar de continente? Entonces, bueno, hubo en Italia importantes debates al respecto. No todos estaban de acuerdo con que familias en tiempos de realmente grandes dificultades económicas vinieron justamente por eso. En tiempos de graves dificultades económicas para subsistencia, familias grandes, escasez de alimentos, poca tierra para trabajar. Bueno, obviamente que empezó un movimiento migratorio también hacia la llanura del Piamonte y después hacia otras regiones de Italia, pero otros decidieron venirse a probar acá en Uruguay y Argentina. Argentina llegan primeros contingentes valdenses, por lo que podemos saber, al pueblo de San Carlos, provincia de Santa Fe, y de ahí se van derivando a otros pueblos, a otras localidades, también primeramente como campesinos, especialmente trabajadores de la tierra, cuidadores de ganado y demás. Y se van formando así con el impulso también de los gobiernos de Uruguay y Argentina, de la época que trataban de favorecer la inmigración europea. Se van formando colonias agrícolas ganaderas, como las primeras en la provincia de Santa Fe, de Esperanza, y también en San Carlos, y ahí después otras como Colonia Belgrano, donde se asientan valdenses y suizos, y ahí se van
formando comunidades, lo mismo en Uruguay. En Uruguay la colonia valdense está a unos 10 kilómetros de la colonia suiza, que viene un poquito después, y así se van incorporando distintos inmigrantes europeos. Obviamente vienen alemanes también, y ruso-alemanes y demás. La historia valdense en estos países es también bastante larga, y no son fáciles los primeros comienzos en campos que no estaban trabajados para la agricultura, y había que empezar desde cero, ¿no? Hacer los pozos para el agua y demás, y obviamente el interés muy importante de las inmigraciones valdenses era no solamente, aparte de lo familiar, construir una casa y demás, tener trabajo, poder producir, agricultura, ganadería, también tener un lugar de reunión para culto y para escuela. Estamos hablando del siglo XIX, no existían casi escuelas primarias en el interior, menos escuelas secundarias. Entonces la educación para ellos era fundamental, junto con un lugar de culto, tener un lugar de escuela. Y así que, por ejemplo, en Colonia Valdense también se van a formar 6 escuelas primarias rurales en los primeros tiempos ya. Escuelas dedicadas obviamente a la población de la colonia, pero que iba, podía ir también quien fuera, quien tuviera necesidad, no solamente de la población valdense. Pero bueno, no me quiero extender en mucho más, porque ya hablé bastante. Seguramente habrá preguntas, y tal vez seguimos, si les parece, tienen algún interés, alguna pregunta en particular, podemos seguir trabajando sobre eso. Sí que tenemos tiempo todavía, no sé hasta cuándo va la reunión. Gracias, Pastor. Sí, todavía tenemos tiempo, tenemos unos cuantos minutos, casi media hora, para preguntas y alguna otra cosa que podamos compartir. Si querés dejar de compartir, así podemos abrir el espacio. Ahí va. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. La verdad que has hecho un milagro con el resumen de tantos años. ¿Cuántos años? Cientos de años. Y son más de 8 siglos, ¿no? Desde 8 siglos. Si 1173 o 74, ahí varían un poco los historiadores, pero pongámosle 1174 en adelante. ¿Y tú eres valdense, de familia valdense? Y sí, parte de padre y de madre, sí. Bueno, muy bien. Quizás puedas comentar. A mí siempre me llamó la atención, porque cuando yo iba a Uruguay y conocí a las hermanas Prochet, ellas me decían, pero nosotros somos valdenses. Bueno, yo soy del Chaco, yo soy chaqueña, soy argentina, pero ¿qué es ser valdense? Siendo uruguayo, yo soy valdense también, es una identidad muy fuerte. ¿Y cómo viven esta identidad, Pastor? Bueno, ¿puedo contestar yo? ¿Pueden contestar las Prochet o quien fue? Bueno, María Rosa también puede. Bueno, podemos empezar contigo, que has hecho una presentación excelente y nos das pie a poder pensar qué es ser valdense, ¿no? Bueno, yo soy valdense de cuna, obviamente por familia, ¿no? Por crianza, por educación ya desde la casa, participación en la iglesia, en mi pueblo. Yo nací y me crié en un pequeño pueblo del departamento de Colonia, que se llama Miguelete, está a unos 60 kilómetros de Colonia Valdense para adentro, y es una de las colonias valdenses, justamente ahí en los inicios de esa colonia, mis abuelos paternos fueron fundadores. Ellos venían de otro pueblo, y bueno, ahí se inició con población valdense, esa colonia, y familias suizas y, bueno, y criollas españolas también. Pero bueno, es una de las colonias valdenses, podríamos decir así. Y entonces yo ya desde chiquito me mandaron a la iglesia, a la escuela dominical. Había un corito de niños de la iglesia valdense también
Y ahí empecé a tener participación en la iglesia y en distintos grupos de educación cristiana, coros y grupos de intermedios, decíamos, grupos de adolescentes y demás. Y bueno, así fui haciendo carrera eclesial como miembro de una familia valdense tradicional. Y entonces tuve el llamamiento para estudiar teología, para hacer ministerio pastoral, y bueno, y después obviamente me dediqué al ministerio pastoral, me formé familia también. Pero pude conocer con mi esposa, vivir un par de meses en los valles valdenses de Piamonte, en Lucena San Giovanni, que es una localidad pegada a Torre Pellice. Estuvimos 2 meses viviendo allí, así que ahí tomé más contacto, obviamente, con la historia, ¿no? Con la historia. Y es bueno recurrir a nuestros mayores en el camino cristiano. Darse cuenta que uno es un eslabón, una cadena larguísima de testimonios de personas que han muchos de ellos que han dado la vida por el Evangelio, y otros bueno, que formaron parte de comunidades cristianas y que hoy en día sabemos que una de las vocaciones del movimiento valdense, la iglesia valdense, es la vocación ecuménica, no encerrarnos nosotros mismos, sino estar abiertos a diálogo con otras iglesias, ¿no? Qué maravilloso, porque cuando uno piensa en valdense, mira 800 años atrás y se encuentra con Pedro Baldo. Y a mí siempre me llamó la atención la gran identificación que tiene el pueblo valdense con todo ese movimiento y cómo honran esa historia y esa defensa de la fe, del sacerdocio universal. Eso siempre me acuerdo, que recibió ese llamado que recibió Pedro Baldo, ¿no? Que no, como vos decías, no sabemos bien cómo fue, porque debe haber muchas versiones quizás, pero de hecho dejó una huella muy profunda. Sí, sí, así es. Y aparte pre-reformista, eso es, y aparte pagaron con su vida como pagó Jan Hus, como pagaron otros héroes de la fe antes de que Lutero pudiera, digamos, oficializar esa reforma, pero cuánta vida que se dejó, ¿no? En el camino y cuánta sangre se derramó por darle prioridad o la autoridad a la Biblia en la fe, en el camino de la fe. Así que yo le dejo el espacio al pastor Agustín para que él haga su participación. Pastor Agustín. Sí, muy, muy interesante la historia. Realmente no la conocíamos y realmente, bueno, el ejemplo, ¿no? de la gente que dio su vida por el Evangelio, ¿no? ¿Por qué te parece, pastor, que hacía falta esa reforma? ¿Qué fue lo que motivó esa reforma en la cristiandad? ¿Tú te refieres a la reforma del siglo XVI o a la reforma de Baldo? No, la de Pedro Baldo y los valdenses. Y bueno, justamente, Baldo no era teólogo, no era cura, no era monje, era un laico, pero tuvo esa sensibilidad, esa intuición, o si prefieren ese llamamiento, para llevar una vida cristiana más evangélica, más parecida a Cristo, más sencilla, donde la jerarquía, para él las jerarquías no tenían razón de ser, las jerarquías en la iglesia, menos una iglesia aliada a poderes políticos, una iglesia donde por ahí muchos obispos, no digo todo, pero muchos obispos, al ser príncipes también terrenales, tenían que ocuparse de cuidar las tierras y hasta algunos tenían ejércitos. Entonces, para Baldo eso era una distorsión terrible del cristianismo.
Evidentemente, claro. Entonces, él no tenía la intención, como Lutero después más tarde, no tenía, ninguno de los dos tenía la intención de formar un cristianismo valdense, un cristianismo luterano, pero bueno, las circunstancias llevaron a que Claro. no hubo acuerdos en su momento en cada una de estas historias. Entonces, bueno, Claro. el movimiento valdense fue declarado herético, o sea, un cristianismo no oficial, y a Lutero le va a pasar algo similar en su tiempo, Claro. ¿no? ¿Y cuál es la situación de los valdenses en Europa, que está tan secular Europa, ¿no? Y sí, es todo un tema eso, pero digo que tampoco nos resulta ser comunidades valdenses en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Montevideo, en las grandes ciudades, no nos resulta fácil. Claro. Pero sí, Europa, obviamente, una ola de secularización que ya viene de muchos años, ¿no? Es toda una cuestión eso, porque a nosotros nos importa mucho la educación cristiana para la niñez y la adolescencia, pero por ahí tenemos dificultades para la catequesis con adolescentes, porque claro, es una etapa de la vida difícil, compleja, y sí, hay cuestiones que no nos resultan fáciles. Claro, porque, digamos, la situación de las iglesias valdenses no es que están en crecimiento en este momento. Claro, somos una opción cristiana evangélica, pero minoritaria. O sea, en el departamento de Colonia, en Uruguay, las comunidades valdenses son mucho más conocidas, pues tienen muchos miembros, hay muchas obras de diaconía, muchas obras de diaconía importantes, como el Hogar de Ancianos en Colonia Valdense, Hogar para Discapacitados en Colonia Valdense y otras obras más. El mismo Parque 17 de Febrero, Parque Campamento, es muy requerido por colegios y clubes de Montevideo, por ejemplo. No solo por el lugar, sino por la formación liderazgo que se hace en el Parque 17 de Febrero. Formación y liderazgo para la iglesia valdense, pero también para quien quiera tomar esos cursos, claro, ¿no? Entonces, claro. Una cosa es el departamento de Colonia en Uruguay, otra cosa puede ser Montevideo, puede ser Buenos Aires, donde somos comunidades, sí, muy minoritarias obviamente, pero les pasa también a otras iglesias protestantes que somos comunidades de minorías. Entonces, claro, lo que lo ofrecemos con cariño, pero por ahí nos falta, sí, tal vez la fuerza evangelizadora como la que tienen otras iglesias, ¿no? Eso es, seguramente. ¿Y cuál es la relación con las iglesias luteranas acá de Argentina? Bueno, se ha mencionado que yo fui formado teológicamente en ICEDET, lo que era Facultad de Teología, y ICEDET era una facultad de teología protestante, donde estudiábamos estudiantes de iglesias luteranas, iglesias metodistas, valdenses, y algunas reformadas, o sea, calvinistas, y algunas más, si querían. O sea que eso fue un ecumenismo teológico muy importante, durante más de 40 años que existió ICEDET, un poco menos de 50 años, lamentablemente no existe más ahora, pero bueno, tenemos, además a nivel internacional, hay acuerdos teológicos y prácticos entre luteranos y reformados. Cuando digo reformados, digo las iglesias calvinistas, dentro de las cuales está la iglesia valdense. Hay acuerdos teológicos y prácticos entre luteranos y reformados sobre poco doctrina y reconocimiento de membresía y bautismo. Entonces, tenemos hoy en día, por ejemplo, la iglesia valdense está junto con la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, IEP, la sigla, Iglesia Evangélica de Río de la Plata, y la Iglesia Discípulo de Cristo y una comunidad menonita, están formando una entidad teológica, se llama Red Ecuménica de Educación Teológica, que estamos dando clases de teología por internet, por aula virtual, y estamos en eso.
Está bien, muy tratando de encontrarnos entre varias iglesias para la formación teológica. Claro, claro. No sé si ahí está René Kruger en esa red. Claro, él fue un eminente profesor del ICEDET. Él ahora está como profesor invitado. Mañana empieza un curso que da él sobre el libro del Apocalipsis. Él es un gran biblista del Nuevo Testamento, un gran especialista. También tiene a cargo un museo de la Biblia, que algunos de ustedes por ahí han conocido. Pero él es un gran docente de Biblia del Nuevo Testamento y fue profesor en ICEDET. Ahora está como profesor invitado en la red ecuménica de educación teológica. Claro, sí. Él es pastor de la IERP, justamente, pastor emérito de la IERP, de la Evangélica Río de la Plata. Claro. Sí, hace poco tuvimos el Museo de la Biblia, ahí en la iglesia anglicana de Cramer. Él trajo el Museo de la Biblia, que ya tuvimos varias veces, ¿no? Sí, muy interesante. Yo tuve una vez anterior ahí, sí, claro. Sí, sumamente interesante. Sí. Él es un gran estudioso, escribió muchos libros de exégesis bíblica, teología bíblica, y una persona muy dedicada a la teología, y en este caso también por este ministerio del Museo de la Biblia. Sí. ¿Y qué opinas del movimiento judío mesiánico? ¿Tenés contacto con eso o tenés alguna opinión sobre eso? No tengo contacto directo, pero bueno, algún conocimiento por ustedes especialmente tengo, y bueno, me parece muy bienvenido que haya comunidades judías que tengan justamente esa orientación cristiana que corresponde justamente a los tiempos de surgimiento del cristianismo, claro. Sí. Claro. Y bueno, ustedes están más especializados en eso, yo me informo más por ustedes y por algún otro lado, pero sí, me parece muy bien, excelente, y cada tanto hemos tenido algunos encuentros también entre teólogos cristianos y judíos sobre temas puntuales, pero bueno, bienvenido sea. Qué bueno. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Pastor Agustín, acá tengo unos comentarios que los voy a leer y vamos a ir yendo a otro momento. Bueno. Estamos todos muy atentos porque la verdad que es la primera vez que tenemos tanta historia, un resumen en la historia de 800 años, ¿no? Acá voy a leer, dice, muchas gracias por la invitación, dice Lucía Hanselman, que es una hermana alemana que está en Bolivia. Tenía el privilegio de conocer esta zona de Valperosa con un grupo de jóvenes, tiempos muy hermosos. Me impresionó cómo vivieron con sencillez su fe. Otro hermano, Luis Falco, dice, nunca pensé que fueran tan atacados y que vivieran persecución ideológica. Perseguidos fuertemente, acá dice Lucía, por los católicos. Luis Falco dice, decimos que hoy en día la humanidad está como está por falta de fe, de no creer en Dios. Y uno, cuando vuelve a recordar esta mortandad a alguien que expresa su fe con otra idea, da a pensar que hoy está el mundo así por falta de fe. Pero antes, mucha gente se escudaba en la fe para manifestar su ira al ser humano. Bueno, son opiniones y personas que están reaccionando a todo lo que has estado compartiendo, ¿no? Bueno, acá manda un saludo a este hermano, vamos a estar en contacto con ellos. Yo quería, antes de darle espacio a dos momentos con las hermanas Prochet, que son de Uruguay, y que son las que nos han abierto el espacio, digamos, abierto esto de que en el cuerpo de Cristo hay un segmento que se llama Valdense y que tiene 800 años de historia. Y como nosotros estamos con el tema de judíos mesiánicos, los judíos mesiánicos también tienen un paralelismo con la lucha de los hermanos valdenses en toda la historia de una identidad que ha querido ser rota ante la masacre por defender una identidad, todo en el nombre de Dios, y esas son heridas que quedan en el cuerpo del Mesías, en el cuerpo de Cristo. Heridas que... así como Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra,
¿no? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Gracias. De esa misma manera clama también la sangre derramada entre hermanos, cuando no se es expuesta, no se es reconocida esa mortandad, aunque sea hace 800 años, una y otra vez. El Señor guíe, reconocer el pecado en forma identificatoria, como hizo Daniel, que aunque no estaba en Jerusalén, estando en Babilonia, dijo: Señor, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Y nosotros queríamos darle este espacio a los hermanos valdenses, porque son del cuerpo del Mesías, son del cuerpo de Cristo. Queríamos escucharlos y aprender con toda humildad. Y vamos a mostrar ahora 2 fotos, con toda humildad, pastor. Cuando personalmente yo conocí la primera vez en el año 2000 ese pueblo valdense, dije: acá hay algo especial, y siento una presencia de Dios en el aire, sin saber que era iglesia, la colonia valdense. Y después, a los 5 años, 6 años, conocí a las hermanas Prochet. Pero ahora vamos a mostrar unas fotos que son la puesta en práctica de esta visión, que es de reconciliación, y tiene todo que ver con lo que todo el pastor Álvaro estuvo compartiendo. Si me permiten, voy a pasar estas fotos. Y le vamos a dar lugar a Julieta para que ella pueda compartir brevemente. Si pueden estar viendo acá, voy a ponerla más grande. ¿Pueden ver las fotos? Sí, las vemos. Ahí están más grandes, ¿verdad? Sí, mejor. Bien. Esto es un momento de JC2, donde vemos a Julieta, que está en este Zoom, ya lo vamos a invitar a que comparta, y también está Otilia, y está otra de las hermanas Prochet, en la casa de la colonia valdense, y acá vemos una imagen típica de un desfile de carroza, o de carreta, con mujeres valdenses de la época, un desfile seguramente de un aniversario. La vez que fuimos con Julieta, para Julieta era la primera vez que iba a Colonia Valdense y no conocía toda esta historia. Y recuerdo que estábamos en la casa de las hermanas Prochet, estaba Aurelia acá en la foto y Otilia, que está en el Zoom, y de pronto yo veo a Julieta y de pronto veo el pueblo católico y el pueblo valdense. Entonces le digo a Julieta al oído: ¿vos te animás a pedir perdón a las hermanas valdenses? Sí, me dice. Y después voy a las hermanas valdenses y digo: Otilia, ¿vos te animás a perdonar a la iglesia, al pueblo católico en Julieta? Sí, me dice. Bueno, entonces ahí ellas 3 se acomodaron y empezaron a orar unas por otras. Así que, Julieta, te damos el lugar para que cuentes tu testimonio, que es totalmente tuyo, y después a Otilia, que también está en el Zoom, y a Gaby. Adelante. Bueno, buenas tardes. Cada vez que veo estas fotos me lleno de emoción, porque es un momento que, bueno, ya se dan cuenta que hace que mi corazón exulte de alegría por lo que pudimos hacer, porque yo no conocía mucho de la historia de los valdenses, pero sí estaba empezando a caminar en este tema de arrepentimiento y de oración. Y entonces para mí fue un momento hermoso, un momento en el que sentí que tenía que pedirles ese perdón y tenía que respetar a estos hermanos y humillarme por todo lo que había sucedido, que yo no participé, evidentemente, pero que traía esa herida
de tanto tiempo y que nos separaba como hermanos. Entonces, creo que para mí fue un aprendizaje, una manera de empezar a sanar algo. Por supuesto que es un pequeño testimonio. Y cada vez que veo estas fotos o cada vez que hablo con las chicas crochet, como les decimos nosotros, siento que estoy en mi casa, que ellas me han abierto su corazón y que yo también les abro mi corazón como una hermana en Jesús, ¿no? Y creo que esto es la caridad entre hermanos, el respeto mutuo, que yo tenía 2 hermanos y eran totalmente diferentes. Y bueno, acá también somos hermanos y en las diferencias nos amamos y nos aprendemos a respetar y a conocer en Jesús. Nada más. Julieta, ¿puedes decir a qué congregación perteneces? Sí, yo pertenezco a la congregación que se reúne en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, que es de la diócesis del Obispado de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Julieta. No. O sea, Julieta es pueblo católico. Y acá vemos pueblo valdense y pueblo católico hermanados a través de una pequeña oración. Gracias, Julieta. Siempre es un buen momento para compartir lo que puede hacer el Señor a través de la oración. Seguro que sí. Y ahora vamos a invitar a Otilia. Voy a dejar de compartir. Acá la ven en la foto, pero Otilia está realmente, en este momento está en el Zoom, y nos gustaría que Otilia también pueda estar dando su testimonio. Otilia, si podés. Ahí está. Bueno, buenas noches. La verdad que me he quedado muy emocionada por esta reunión acá, por lo de el pastor y por Julieta, por eso que yo siempre recuerdo, Julieta, cuando estamos reunidos acá, donde estamos con Gabriela ahora, abrazadas, orando a ese Dios maravilloso, a ese Jesús que nos juntó y que nos dio gozo, nos dio alegría y nos dio la salvación. A la verdad que las tenemos en el corazón siempre. Y hoy estuvo mi hermana hoy acá, ella está en el hogar de anciano valdense, y a la verdad que siempre les recordamos a María y Julieta de los momentos gloriosos, llenos de amor y de paz allí en la costa del Emigrante. Y así que bueno, esperemos que pase toda esa pandemia y que nos podamos reunir alabando y glorificando a ese Dios tan grande, ese Dios tan maravilloso que nos sostiene día a día. Así que estoy muy agradecida y a la verdad que emocionada de poderlas ver y de poner esas fotos que pusieron ahí. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga y que podamos seguir llevando el Evangelio de Cristo Jesús que tanta falta hace en este tiempo de pandemia y de todo lo que está pasando. A la verdad que esto es algo maravilloso lo que estamos viendo y lo que estamos acá con Gabriela y escuchándolos a ustedes. A la verdad que fue algo maravilloso. Así que el Señor les bendiga grandemente y que podamos en otro momento estar reunidos. Amén. 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 Y Gaby, gracias, Lilia. Gaby, otra generación de valdenses también. Sí, no, y quería compartir un poco el concepto a veces de identidad, porque cuando los valdenses tenemos, aparte de la fe, digamos, en Jesús, también tenemos acoplado la parte toda cultural que se ha generado por los 800 años, las persecuciones, y la inmigración, el traslado, ¿no? Y todas esas vivencias uno las tiene incorporadas dentro de la vivencia diaria, de la parte espiritual con la parte a veces de vivencia diaria que tenemos. Y entonces muchas veces uno la identidad la comprende porque ve con los judíos, digamos, que
tiene determinadas costumbres que a veces no, con otro evangélico tenemos, o católico o cristiano, tenemos la parte espiritual, pero a veces, claro, nos separa la parte de la identidad cultural, a veces que se ha generado por todos estos años de vivencia, de existencia de la Iglesia valdense, ¿no? Que se han producido. Y uno entiende mucho eso, por ejemplo, la parte de las persecuciones con los judíos y con los valdenses. Yo cuando escucho la de los judíos, yo ya no me asombra porque digo, yo ya la leí desde chica, la persecución que nos hacían a nosotros, digamos. Entonces no es algo nuevo que yo tenga que me asombre porque ya la persecución la teníamos incorporada dentro de nuestra existencia, digamos, desde pequeños ya lo sabíamos. Y esos son todo experiencias diferentes que uno va teniendo. Pero la unión de lo que tenemos en común, ¿no? de esa vivencia de la fe en Cristo, que hace que dé fuerza al espíritu y teniendo el espíritu fuerte, la carne se sostiene, digamos, el ser humano se sostiene en la vida, ¿no es cierto? Y es algo que uno lo incorpora, que da esperanza en los momentos difíciles, en los momentos que uno puede pasar, sabe que el sostenimiento de esa fe en Jesús es lo que fortalece al espíritu. Y así seguir sosteniendo esa esperanza de que hay una restauración en la vida de las personas, en la vida de las comunidades. Seguir adelante. Seguir adelante. Gracias, Gaby. Seguramente vamos a seguir, Pastor Agustín, compartiendo otros temas con la Iglesia valdense. Y ya estamos casi llegando al fin, pero nos gustaría abrir el espacio, ya que hay hermanos católicos en el Zoom, que quizás puedan hacer una oración, como hizo Julieta. Hay una oración, hay una distancia de una oración entre el hermano y nosotros. Solamente estamos a una distancia de una oración. Si hay hermanos católicos en el Zoom que hayan sentido que esto resuena en su corazón, y aún así invitamos a Julieta a que ella, en este camino de reconciliación, donde nosotros delante de Dios reconocemos algo que es contra la Biblia, como no armar al hermano, aun cuando la historia nos separa 800 años, por la misma identidad nuestra, y aun siendo evangélicos de otras denominaciones, también hemos desconocido o hemos desestimado a otros hermanos. También el que sienta en su corazón, podemos hacer hoy un pedido de perdón a los hermanos valdenses. Y sabemos que estas son acciones del Espíritu. No hay obligación, pero si hay alguien que sienta en su corazón, siendo que estamos en un contexto de reconciliación, especialmente a los hermanos del pueblo católico, los invitamos a que puedan hacer una oración como hizo Julieta ese día, que ella no entendió, pero fue más fuerte la obediencia y lo que el Señor vio en su corazón que el hecho de tener un conocimiento. Más importante lo que el corazón, ¿dónde está el corazón cuando uno pide perdón, ¿no? Cuando reconoce al hermano, reconoce que se ha herido a un hermano en el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver también con el postulado acá yo me anoté, la pobreza, la libertad, la predicación del evangelio itinerante y una vida de comunidad. Y no se puede vivir en comunidad genuina si no hay perdón, si no hay arrepentimiento. Y nosotros lo sabemos. Así que yo voy a dejar el espacio para que podamos
lo voy a poner en galería para que nos podamos ver, y aún si hay hermanos de otra nación, por supuesto, están invitados también. Pastor Agustín, es un tiempo especial que podemos abrir. Si querés, Julieta, vos podés iniciar, que ya estás con experiencia. Sí. ¿Puedo agregar algo antes de las oraciones, por favor? Sí. Por supuesto. Una foto, a ver si puede salir. A ver. Ahí. Ajá, bueno. Ahí está el Papa Francisco con el moderador valdense de Río de la Plata en 2015 en Italia, en Turín, pidiendo perdón el Papa Francisco a la Iglesia valdense por los errores cometidos en la historia. El moderador valdense del Río de la Plata, Oscar Udrí. Ahora tenemos otro moderador, pero bueno, ahí está el Papa Francisco abrazando a nuestro moderador valdense. Es una imagen muy, muy fuerte de un gesto tremendamente importante del principal pastor católico en 2015, cuando fue al templo valdense de Turín justamente para pedir perdón al movimiento valdense por la historia, ¿no? Gracias, pastor, por esa imagen. Y estamos reconciliando acá identidades, corazones de identidades de pueblos. Gracias por esa imagen. Gracias. Bueno, Señor, vengo a ti y ante mis hermanos valdenses para pedirte otra vez perdón por todo lo cometido, por todos los momentos de persecución, iniquidades, sufrimientos, humillaciones y todas aquellas cosas que cometimos, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón, puedes hacer que nuestros hermanos valdenses nos perdonen y nos volvamos a reencontrar como hermanos con el único Señor que es el que va a la cabeza de esto y que eres tú, Señor Jesús. Te pido perdón por todo lo cometido y por todos los sufrimientos, hermanos valdenses. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, Julieta. Si hay alguien del pueblo valdense que sea en el espíritu, incluso el pastor Álvaro, al hermano Álvaro, algún hermano valdense que quiera responder a este pedido de perdón, lo invitamos. Amén, Señor. Y además de lo que podemos orar y podemos poner en palabras, en actitudes, en oración, me venía a la memoria, ya que tenemos una miembro de la Iglesia Católica de Quilmes, que pude conocer muchos años atrás al obispo Jorge Novak. Supongo que la hermana Julieta lo habrá conocido, al obispo Novak. Somos dos personas de Quilmes, María y yo. Lo hemos conocido y hemos caminado con él mucho. Yo pude estar con él en una comisión ecuménica del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, en la Junta Pastoral. Estaba el obispo Novak por el obispado de Quilmes y otras figuras de otros pastores de iglesias hermanas, y bueno, pude conocerlo y admirar su compromiso a favor justamente de la defensa de la dignidad humana. Y yo no me puedo ni quiero ponerme en lugar de Dios, en lugar de Cristo, porque soy un creyente más, soy una persona, un ser humano pecador, arrepentido, confiado en la gracia de Dios. No me quiero ni puedo poner en el lugar de Dios, pero contamos con la gracia de Dios, el perdón de Dios en Cristo para cada uno de nosotros, especialmente cuando nos arrepentimos de corazón
porque todos somos pecadores, todos somos pecadoras y nos queda confiar en esa gracia, en esa misericordia que sobrepasa todo entendimiento, y que cuando aceptamos el perdón de Cristo, manifestado especialmente en la cruz, cuando lo aceptamos nos da paz. Esa humillación de Cristo en la cruz es la humillación para que tengamos vida, para que aprendamos a vivir en el perdón mutuo, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos hace verdaderas personas a imagen y semejanza de Cristo. Así que yo también, como pecador, necesito arrepentirme cada día delante de Dios, necesito experimentar su gracia, su comunión. Entonces confío en que esa gracia y ese perdón de Dios en Cristo llegue también a todo pecador, pecador arrepentido. Y la historia cristiana puede ser cruel, puede ser trágica, dura. Bueno, la iglesia valdense es un poco una muestra de ello, pero no, obviamente hay tantas otras muestras de tragedias, de historia, de dramas, y todavía hoy en día, ¿no? a nivel internacional. Pero confiamos en la gracia de Dios. Así que yo confío como pecador arrepentido y confiado en la gracia de Dios, en el amor de Dios, que ese amor que es perdonador llegue a cada corazón arrepentido y nos otorgue la paz que necesitamos desde lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Amén, pastor. Dios te bendiga. Yo voy a orar como evangélica, Amén. no valdense. Señor, yo reconozco a la iglesia valdense. Me llamó la atención desde el principio la historia, la perseverancia, esa identidad tan fuerte. Yo quiero pedirte perdón, Señor, si en el cuerpo del Cristo, en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo del Mesías, muchas veces, Señor, por no conocer tenemos sospechas, tensiones, faltas de acuerdo. Como sea, Señor. Yo te pido perdón, Señor, como evangélica, no valdense, en nombre del pueblo evangélico, que es tan vasto, por no reconocer, Señor, y dar el lugar, por no estimar, Señor, por no conocer, por desestimar. Yo pido perdón a los hermanos valdenses si alguna vez han sentido de parte del pueblo evangélico no valdense alguna indiferencia o destrato, inmerecido, por supuesto, porque somos hermanos. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que ahora tú estás tirando abajo paredes en nuestros corazones, que en la gracia que decía el pastor Álvaro, en tu gracia, Señor, derrames un aceite entre nosotros, un nuevo aceite en el cuerpo de Cristo y entre las naciones. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos en esta comunión sencilla, porque estamos también mirando al pueblo de Israel y reconociendo quién es delante de ti. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo soy María, de la Iglesia Católica. Formo parte del camino neocatecumenal de Kiko Argüello. Y la verdad que después de escuchar todas estas historias, estas luchas, me viene a la mente solo una cosa: poder recitar el Shema. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Esta es la manera que me sale a mí en este momento de pedir perdón a este pueblo valdense
por todo lo que se cometió, que solo Dios sabe cuándo es justo y algo injusto. Pero bueno, me viene al corazón poder recitar el Shema, que en el Shema hay un arrepentimiento y un deseo de unidad de todos los pueblos de Dios, porque vamos a un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu. Amén. Amén, María, y Dios bendiga al pueblo católico. Bueno, Pastor Agustín, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. La verdad que una linda experiencia de comunión y de perdón. Pues sé que se me estaba ocurriendo una pregunta, Álvaro, mientras hablabas. La pregunta es, ¿por qué te parece que la Iglesia aceptó a alguien como San Francisco de Asís en el mismo periodo? ¿Por qué aceptó la reforma de Francisco, ¿no? Y fue, al contrario, rechazado la de Waldo, ¿no? Porque era más o menos en la misma época, ¿no? Sí, excelente pregunta, ¿no? Yo no soy historiador de la Iglesia, así que puedo responder de los conocimientos que No, tu pueda tener. opinión. De lo que puedo saber de la historia de Francisco, que él aceptó estar integrado en la Iglesia oficial porque le dieron un poco el permiso para la fundación de su propia orden. En cambio, a Baldo y su movimiento lo expulsaron a los pocos años de Lyon y le prohibieron predicar, o sea que hubo una ruptura, no sé, más fuerte con el movimiento de Baldo. Claro. Tal vez Baldo era más intransigente también con respecto a la Iglesia a su tiempo, seguramente, por lo que estuve expresando, ¿no? Claro. De que su crítica fuerte a la unión Iglesia-Estado, que él no compartía, ajá. Y bueno. Y seguramente sí, la intransigencia de Baldo pesó más que el movimiento propio de Francisco, que bueno, él mismo se sintió parte, yo creo, siempre se sintió parte de la Iglesia, no sé, pero debería investigar un poco más, no puedo hablar con mucho conocimiento al respecto, pero claro. muere Baldo y por ahí empieza, y a los pocos años empieza el movimiento Francisco de Asís, que es muy... Claro. O sea, es una generación posterior Francisco de Asís a Baldo. Ahí nomás, ¿no? Claro, ahí claro. Nomás. Pero interesante porque los dos buscaban un evangelio puro, ¿no? Y una vida consagrada a Dios, ¿no? Los dos tuvieron una conversión radical, ¿no? Sí, claro, sí. La sencillez, la pobreza, la humildad, el fuerte sentido de comunidad. Claro. Fuerte sentido de comunidad, sí. Porque la verdad que en su momento la actitud de Francisco fue también, él era rico, vendió todo a los pobres, se dedicó a la vida sencilla y pobre, y bueno, cuando fue a Roma, también lo miraron medio, dice que lo único que lo salvó que la noche anterior el Papa tuvo un sueño donde Dios le decía, no toques a ese hombre, porque viene de parte mía. Así que el Papa tuvo un poco de miedo. Dicen que si no, Francisco también lo iban a liquidar, ¿no? Porque la crítica de Francisco era muy fuerte contra la parte institucional católica también. Pero de alguna forma logró zafar, ¿no? Y su movimiento, bueno, fue un movimiento muy, muy radicalizado con respecto a la vida cristiana, ¿no? Sí. Tal vez una diferencia también es que Baldo mandó a traducir buena parte de la Biblia al francés y eso de algún modo era revolucionario para su tiempo. Claro, sí. Claro, puede ser que eso haya provocado el enojo, ¿no? De las autoridades católicas, ¿no? Pero siempre me parecieron dos figuras
semejantes casi en el mismo periodo, ¿no? Y bueno, de ese tiempo también el gran sabio, filósofo y médico Maimónides, ¿no? Judío. Claro. De ese claro, tiempo. También. De ese tiempo. También. Son tres grandes referentes de espiritualidad, católica, digamos, protestante y judía, ¿no? Claro. De ese Como tiempo. que se ve que en ese tiempo Dios levantó a personas específicamente para volver a la pureza del Evangelio, ¿no? Y eso Dios lo sigue haciendo en la historia a través de distintos movimientos, ¿no? Que buscan, digamos, la iglesia se va, cualquier iglesia, ¿no? Se va como alejando de la parte del Evangelio pura, se va volviendo muy burocrática, institucional, y cada tanto, ¿no? Tiene que haber un movimiento que vuelva a las cosas puras del Evangelio, ¿no? Sí, un sacudón espiritual y teológico importante, claro. y comunitario. Sí. Claro, claro, eso yo creo que se repite en la historia de la iglesia cristiana vez tras vez, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia anglicana, viste, apareció Juan Wesley, que era pastor anglicano, pero que hizo una revolución tremenda porque la iglesia anglicana estaba completamente enganchada con la clase alta, con la monarquía, con la nobleza, y Juan Wesley empezó a predicar a la gente pobre y trajo un avivamiento tremendo en Inglaterra, ¿no? Y sí, tal cual. Sí, sí. Así que bueno. Juan Wesley fue un... ¿Puedo? Sí, junto con sus amigos fue un reformador también, con su hermano Carlos. Claro. Sí, fue un reformador de la iglesia también, claro. Claro. ¿Puedo, María? Adelante, María Rosa. Un poco representando al valdismo, a la parte valdense más en Argentina. Yo provengo de La Pampa, Colonia Iris, que son 3 pueblitos donde fueron abuelos que vinieron aquí, y en este momento yo estoy en Bahía Blanca. Y esa persona que opinaba, Luis Falco, nosotros hacemos, ¿cómo decir? Empezamos con un diálogo ecuménico, con el catolicismo, con el judaísmo. Y en este momento tenemos una mesa de diálogo en la que está el budismo, el islamismo. O sea, si hay algo que nos enseñaron de chicos, a todo valdense, es respetar. No creemos ni sentimos las doctrinas ni las transmitimos. Somos muy respetuosos, porque a través de, Álvaro es el que sabe teológicamente, pero nosotros a través de todas, digamos, cómo se fueron formando teológicamente con la Biblia, porque capaz que mis abuelos o mi tatarabuelo tenían 2º grado, pero aprendían a leer y a escribir con la Biblia. Y el tema teológico siempre fue muy importante. Siempre era en todo base a la Biblia y entenderla. Por eso los pastores para nosotros son muy, muy importantes. Pero voy al hecho de que somos ecuménicos, muy ecuménicos. En el pueblo donde yo nací, al principio estaban muy radicalizados, valdense con católicos, pero después hubo un esfuerzo entre las 2 iglesias y sí, porque vivimos, comemos, nos levantamos, pasamos por gracia de Dios. Nadie juzga. La historia es historia. La experiencia humana es de los humanos. Pero bueno, duele por ahí, yo sinceramente con la hermana, no me acuerdo, Julieta, porque es Dios que nos sostiene y en su gracia seguimos adelante. Nada más. Gracias. Gracias, María. Dios te bendiga y gracias por tu testimonio. Es verdad, el respeto es la base del diálogo. Amén. Bueno, me parece, Pastor Agustín, que vamos
ya concluyendo. Bueno, muy bien. Vamos a concluir con una oración y como dijimos, agradecemos al pastor por su enseñanza, a las hermanas que también han participado y bueno, conociéndonos, como decía María Rosa, respetándonos, aprendiendo uno de otro. Eso es lo mejor que podemos hacer por este mundo que está tan partido, tan dolido, que lo menos que podemos hacer los cristianos es por lo menos respetarnos, dialogar y amarnos, ¿no? En un mundo que no tiene eso. Entonces los cristianos tenemos que dar ejemplo. Y creo que con este tipo de situación y de relación estamos dando un ejemplo de respeto. Dice que en la iglesia primitiva la gente se convertía porque veían cómo se amaban los cristianos. No era tanto que hablaban, ¿no? Sino que actuaban, ¿no? Y eso creo que en la medida en que el mundo vea cristianos que nos amamos, aún con nuestras diferencias, ¿qué dijo Jesús? Que sean uno para que el mundo crea. Amén. O sea, el mundo no cree por toda la historia que traemos de divisiones y peleas. El mundo no cree. ¿Por qué va a creernos a nosotros si entre nosotros no nos aguantamos? Entonces, pero cuando nosotros comencemos, ¿no?, a respetarnos, cada uno con su particular diferencia, entonces el mundo va a creer. Así que vamos a concluir orando. Pastor Agustín. Sí. Tenemos al hermano Soto que nos podría dar la bendición arónica. Ah, estaría buenísimo, claro. Hermano Soto de Chile. Que es hermano judío mesiánico. Y ya que María trajo el Shema a Israel, ya que hubo un pedido de perdón y tenemos hermanos que hay identificación con un pueblo judío que también ha sufrido y sigue sufriendo ciertas, más que tensiones, muchas todavía iniquidades o injusticias, como tantos otros pueblos, pero el pueblo judío el pueblo judío es la niña de los ojos de Dios. Así que, hermano Soto, le damos el espacio. Un agrado tan grande esto. María citó el Shema, y quiero decirle que el Shema concluye con las siguientes palabras: Ve'apta la areja camoja. ¿Qué es eso? En hebreo eso significa: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué hermoso. Nosotros este sábado que pasó, vivimos la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la semana o Pentecostés. Es muy interesante, pero uno de los libros que se lee es el libro de Ruth, una moabita, una mujer extraordinaria, maravillosa, que le dijo a Naomi, su suegra: tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, iré yo, le dice. Donde tú mueras, ahí moriré yo. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Ruth. Ella redimió todo un pueblo, porque con los acontecimientos de Lot, el pueblo de Moab fue maldecido. Y ella con esta actitud se acercó a vos. ¿Se acuerda? Sí. Y no solamente eso, siguiendo los consejos de su suegra o su madre, se unió a este varón y este varón la tomó por esposa. Una mujer repudiada, un pueblo repudiado, se redime con un judío como vos. De la unión de esos dos nació Obed. Y de la línea de Obed viene David Amelech, nuestro rey David. Y de esa línea viene nuestro Mesías, Jesús, el Mesías. ¿Se dan cuenta que la reconciliación, el amor, el perdón nos lleva a esto tan maravilloso que nace un Salvador, nuestro Salvador? Así que yo con lo poquito, porque pido perdón, llegué tarde, mi esposita andaba en el médico, por eso me conecté muy tarde. Pero con lo poquito que aprendí, el santo bendito bendiga la iglesia valdense, que en realidad yo no tenía información de ella. Soy sincero en eso, no sé. Yo, Pedro, no tenía mayor información. Así que voy a tener que culturizarme más y buscar realmente de qué se trata, qué es lo que es. Pero la reconciliación, donde quiera que sea, es hermoso.
voy a hacer la bendición arónica. Por favor, nosotros nos ponemos con la siguiente actitud cuando se recita la bendición. Se pone en posición de recibir. Eso es, se recibe, nada más, se recibe. Perfecto. Llevaré Adonai Beizmereja. Isa Adonai Panabeneja Bijuneca. Isa Adonai Panabeneja Vayasem Leja Chalo. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai alce su rostro sobre ti y te agrace. Te mire desde lo alto, Adonai, y ponga en ti paz. Shalom Obraja, querida familia, sean bendecidos, tengan paz. En Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.